Bien, buenos días jóvenes, bienvenidos a la clase de base de datos de hoy miércoles 10 de enero del 2024. Ya estamos la mayoría en la sala. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Recordando que el día lunes estuvimos o les enseñé cómo hacer el proceso de instalación del gestor de base de datos MySQL Workbench. Nos encontramos en la unidad número 3 que tiene que ver con modelo entidad-relación. El lunes en clases ya les expliqué, les fui explicando cómo se crea un modelo de entidad-relación. Hoy vamos a repetir cómo se crea un modelo porque nos quedamos a medio talle. Desde el principio voy a explicar pues cómo se crea el modelo. Quisiera saber si ya todos pudieron hacer la instalación de MySQL Workbench. Por favor, levántenme la mano aquellos que ya tienen instalado el gestor en sus computadores, los que tienen computador, obviamente. ¿Me confirman, por favor? Ya dejen la mano levantada aquellos que ya tienen instalado porque quiero saber quiénes les falta instalar. Solo dos y el resto no ha instalado MySQL Workbench. Vamos a tener una tarea. Yo les había indicado en el día lunes que íbamos a tener una tarea de instalación, de modelo entidad-relación de MySQL Workbench. Entonces, es importante que lo instalen, sobre todo aquellos estudiantes que son líderes de cada grupo, que les pedí que aquellos que tuvieran computador sean los líderes de cada grupo para las tareas que tienen que realizar, ¿sí? Cual ya les comparto por pantalla este, el- lo de base de datos en cómo está en Moodle, ¿no? En un segundo. Bueno, dentro de Moodle, que es esta es la pantalla que ustedes pueden ver ahora, aquí en Moodle ustedes tienen a lo que ingresan a la asignatura. Si se fijan, hay una opción que dice recurso PEA, URL de base de datos, URL video tutoriales. Este de los recursos aquí eran que encontraban los instaladores, es lo que le indiqué en clase. Si ustedes pinchaban en recursos, tienen las diapositivas de las clases, los instaladores, ¿verdad? Y esta era la carpeta que yo les expliqué en clase, donde está toda la información para instalar. ¿Cuál tenían que instalar? El que dice MySQL Installer Community. ¿Recuerdan? Pero antes de eso tenían que instalar un plugin, un componente que les pide de vicio, ¿sí? Dependiendo de su computador. Si es de 64, utilizan el de 64, ese que dice BC Reddit por 64, o si es de 32 bits, eligen el que dice BC Reddit por 86. Eso les había explicado el día lunes de manera presencial en clase. Luego fíjense que tienen unos videos tutoriales de base de datos. Aquí, si ustedes pinchan el enlace, los deriva a mi canal de YouTube y ahí se explica lo que yo les había explicado en clase, ahí les explica cómo hacer el proceso de instalación. Déjenme ampliar un poco más, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver el proceso de instalación. Ese está en ese primer, en el primer video que les acabo de compartir, en este que dice video tutoriales. Ahí el enlace. Aquí voy a seguir cargando más videos tutoriales, si son necesarios. Luego les puse unos tutoriales complementarios, que es enlace a mi canal de YouTube, pero de otros cursos que yo he dado, otras capacitaciones que he dado de base de datos, que lo he dado en la Universidad de Guayaquil. Tuve la oportunidad de capacitar a un grupo de docentes y entonces ahí explicaba, por ejemplo, si ustedes ven toda la lista de reproducción, explicó cómo crear un modelo de entidad-relación, cómo insertar registros, cómo actualizar registros, cómo eliminar registros, si se fijan, cómo hacer consultas. Todos estos videos y los traté de hacer cortitos para que ustedes puedan ver. Esto por eso decía complementario, es para que ustedes ya eh, dieran una chequeada y se familiarizaran antes de que en clase yo les enseñe esto. Por ejemplo, hoy vamos a ver cómo crear un modelo de entidad-relación. Sí, pero aquí, por ejemplo, yo ya les había compartido un video tutorial donde ya había explicado a otro grupo de estudiantes cómo crear el modelo, cómo insertar registros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estos videos tutoriales que hice complementarios les van a servir mucho, que ya he dado a otra institución, ¿verdad? Pero aquí en tal caso de ese video tutorial, en este momento está el video de instalación. Yo les hice un video previo a enseñarles de manera presencial en el curso, como lo hice el día lunes, para que ustedes ya algunos vengan pues instalando o ya instalaran el gestor de base de datos. Sin embargo, algunos no habían revisado Moodle
no se habían dado cuenta. De hecho, también les pasé el grupo de WhatsApp, pero parece que no habían revisado. Así que el tema de instalación ya creo que está más que solucionado. Tienen un video tutorial y también la clase que les di el día lunes. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ingresar a MySQL Workbench porque hoy vamos a ver cómo crear un modelo entidad-relación, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ya tienen instalado Workbench, este es el ambiente que les aparece. Como les indicaba, si dan clic en el delfín con la base de datos, les va a aparecer esta pantalla que tienen ahora. Si dan clic en este icono que está aquí, donde está pasando mi mouse, este icono es el icono de modelo entidad-relación. ¿Sí ven? Si yo doy clic ahí, va a aparecer el modelo que ese día hicimos, que era un modelo de prueba. ¿Ya? Y si nos vamos acá a estas flechas que están aquí, básicamente lo que nos hace es aparecernos información del sistema. ¿Ya? Vuelvo a darle clic aquí en la casita para regresarme a este entorno. Presiono el delfín con la base de datos, que es el icono oficial de MySQL Workbench, y yo para poder ingresar debo dar doble clic en Local Install, ¿sí? Una vez que yo ingreso, me aparece esta ventana que está ahí. Algunos les va a aparecer por defecto en Administration. Les dije que traten de siempre tener activo la parte de schemas. Hasta el momento no tengo ninguna base de datos creada, más la que aparece por defecto, que es esta que dice SIS. Sí que esta aparece por defecto en el sistema, ¿ya? Ya les había explicado en la clase pasada cómo era el ambiente y para qué servían cada uno de estos iconos. Vamos a irnos directamente a cómo crear un modelo de entidad-relación. Para crear un modelo de entidad-relación, damos clic donde dice File y luego de la opción que dice New Model. Cuando damos clic en New Model, nos va a aparecer esta ventana que está aquí. Siempre aparece una base de datos y el nombre que le pone por defecto es MyDB. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es cambiarle el nombre a nuestra base de datos. ¿Cómo hacemos? Damos doble clic aquí donde dice MyDB y a lo que le damos doble clic se activa esta ventana. Entonces le vamos a poner el nombre de nuestro modelo de entidad-relación. En este caso, mi modelo de entidad-relación se va a llamar ISTJBA, ¿sí? Perfecto. Una vez que yo creo el modelo, perdón, le doy el nombre a mi base de datos, simplemente aquí en Name pongo el nombre que va a tener la base de datos y luego doy clic en esta X que está aquí para que se cierre esta ventana. Y ya mi base de datos tiene un nombre. El segundo paso es agregar el diagrama o diseñar el diagrama. Entonces vamos a dar clic aquí donde dice ADD Diagram. Cuando damos clic en ADD Diagram, se activa la ventana que están viendo en pantalla en este momento, ¿sí? Fíjense que del lado izquierdo nos aparece nuestra barra de navegación y aquí ya aparece que yo tengo una base de datos denominada ISTJBA y que en Table, si doy clic, doble clic sobre ellas, no aparece absolutamente nada porque todavía no he creado ninguna tabla. Entonces, siempre asesórense cuando ingresan o cuando hagan doble clic donde dice ADD Diagram, que es para crear su diagrama o su modelo de entidad-relación, que la base de datos haya cambiado de nombre. Caso contrario, tienen que salir y volver a generar y ponerle nombre a su base de datos si no tenga el nombre que es por defecto, MyDB. Una vez que ya tienen eso, pues ahora el siguiente paso es crear las tablas. Habíamos dicho en clase, y lo decimos ahora nuevamente, que vamos a crear un modelo de entidad-relación chiquito que tenga solamente 3 tablas. Una tabla que se llame estudiante, una tabla que se llame asignatura y una tabla que se llame matrícula. ¿Por qué vamos a crear 3 tablas? Porque habíamos razonado en clase que si yo quiero matricularme y pensamos, un estudiante puede pertenecer a varias asignaturas y una asignatura puede tener varios estudiantes. Entonces, eso es una relación de varios a varios o de muchos a muchos. Existen 3 tipos de relaciones, uno a uno a varios o uno a muchos, que es lo mismo, y de muchos a muchos. Para eso, en esta paleta que está aquí, esta paleta que está aquí, donde está pasando mi mouse, están varios iconos que vamos a usar. Vamos a usar estos iconos que dice uno a uno, es para hacer una relación de uno a uno. Este que tiene las líneas entrecortadas. Sí. Este que dice 1, 2.n es para crear una relación de uno a varios. Y si se fijan, no existe ninguno que diga varios a varios con las líneas entrecortadas. Sin embargo, con las líneas continuas, si dice uno a varios, eso es el icono de uno a varios, el que tiene una raya y termina en una pata de gallina. Y este que tiene 2 patas de gallina en cada extremo, que es este que dice N2.m, es de varios a varios. Estos se los utiliza para hacer un diseño conceptual, es decir, solo queda un bosquejo.
pero yo quiero que este bosquejo que vaya a hacer o este diseño que vaya a hacer se haga real, yo pueda cargar la base de datos y ejecutarla sin necesidad de tener que volver a crear las tablas dentro del servidor de la base de datos. Por lo tanto, voy a utilizar estos dos iconos, el de uno a uno que está entrecortado y el de uno a varios. Piensen que en la práctica profesional, no en diseño simplemente, sino en práctica, aparecen solo dos iconos con las líneas entrecortadas. Cuando ustedes seleccionan estos iconos, ese modelo que ustedes hagan, rapidito lo pueden convertir o ejecutar y se carga la base de datos con sus tablas. En cambio, si utilizáramos estos iconos que está acá, simplemente es para un modelo y después nos tocaría hacer otro proceso más. Y lo que no queremos es hacer más procesos, sino simplificar el proceso. Por lo tanto, en la práctica profesional, cuando existe una relación de muchos a muchos o de varios a varios, se crea una tercera tabla que haga de puente entre las dos, que permita jalar información de una tabla y de la otra. Entonces, siempre que exista una relación de varios a varios, una vez que razonemos nosotros y nos demos cuenta que es de varios a varios o muchos a muchos, vamos a tener que crear una tercera tabla que sea de puente para que pueda rastrear información de una tabla y de la otra. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar a crear nuestra primera tabla. ¿Me esperan un segundo, por favor? Bien, chicos, continuemos con la clase. Les decía que luego vamos a crear nuestra primera tabla. Vamos a crear una tabla que se denomina estudiante. El icono para crear la tabla es este que está aquí, donde está pasando el puntero de mi mouse. Dan un clic ahí y dan otro clic en el área de trabajo y se crea inmediatamente la tabla. ¿Sí? Si ven, aparece así como Table 1 o Table 1. Entonces, para poder editar esta tabla, porque así se crea por defecto, damos doble clic sobre el cuadrito y automáticamente se abre esta ventana que ustedes están viendo ahora. Se venga aquí, dice Table Name o nombre de la tabla en español, y entonces yo le voy a cambiar el nombre y le voy a poner estudiante. Muy bien. Luego, si doy doble clic aquí abajo donde dice Column Name o nombre de la columna en español, si doy doble clic por defecto, Workbench me ayuda, ¿no? Porque aquí cuando trabajamos, esto que estamos haciendo ahora se conoce como ambiente gráfico. Cuando estamos trabajando en el ambiente gráfico, es decir, no estoy codificando nada, sino que solo estoy dando clic, 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 seleccionando, se lo conoce como ambiente gráfico. Y el asistente de Workbench me ayuda. Entonces, ¿qué hace siempre el asistente? Para crear un modelo de entidad-relación, por favor, grábenselo muy bien. Cuando uno crea la tabla, lo primero que hace, la primera columna es crear su clave primaria. ¿Sí? Su clave primaria es como la llavecita que permite acceder a toda la información de esa tabla y que es importante que toda tabla la tenga para que se cumpla el proceso de modelo entidad-relación. Para que una tabla pueda relacionarse con otra, debe tener una clave primaria. Caso contrario, no se puede relacionar con otra. Por lo tanto, el asistente siempre me va a sugerir el nombre que le puse a la tabla, mi primera columna, va a tomar el nombre que le puse a la tabla y le va a agregar las palabras ID o ID, que por lo general se lo utiliza para las claves primarias. Entonces, si ven que aquí dice ID estudiante o ID estudiante. Lo único que yo voy a hacer es cambiarle para que todo esté en mayúscula porque estaba en minúscula. ¿Sí ven? ID estudiante. Siempre las claves primarias son de tipo entero, ¿sí? Entonces, si ven que por defecto aquí me pone en data type o tipo de dato en español, si yo doy clic aquí, me va a aparecer así, que hay un montón de tipos de datos, pero por defecto siempre el ID me lo pone como tipo entero. ¿Por qué de tipo entero? Porque eso es un código que va a tener cada uno de los registros que yo voy a ir agregando a mi tabla y por lo general deberían autoincrementarse solo. Yo no tendría que estar poniendo el número, sino que solitos se deben generar. Por lo tanto, no sé si se fijan que aquí donde dice PK significa clave primaria, está vistiado. Entonces, para que esto sea clave primaria y se ponga esta llavecita amarilla aquí, que ven, antes no la tenía, es cuando yo chequeé aquí donde dice PK. Tengo que chequear también aquí donde dice NN. ¿Qué significa el NN? El NN significa not null o que ese campo o esa columna no vaya a quedar vacía.
la chequeamos. Y finalmente, aquí donde dice AI, la chequeamos. ¿Qué significa ese AI? Que sea autoincrementable, es decir, que mi código se incremente solito. Así que cada estudiante va a tener un código. A medida que lo voy registrando, se va creando el estudiante 1, el estudiante 2, el estudiante 3 y se va generando solito. Yo no los tengo que escribir. Eso ocurre cuando yo lo he chequeado aquí como clave primaria, not null y autoincrementable. ¿Sí? Espérenme un segundo, dejo de compartir un momento antes de continuar con la clase. Por favor, que me había olvidado de enviarle evidencia de que estamos en clase del grupo de TDS de los docentes. Mm, Un ratito, chicos, por favor, ¿sí? Déjenme llegar una captura de todos los que estamos en clase, ¿sí? Bien, ahora sí, continuemos. Un ratito. Bien, continuemos. Listo, chicos. Una vez que ya le habíamos puesto el nombre en nuestra tabla, como les indicaba, el primer campo por defecto va a ser su clave primaria. Se sesionan de que tenga PK, NN y autoincrementable. Voy a seguirle agregando columnas a mi tabla. ¿Cómo hago? Sigo dando doble clic en la parte de aquí abajo y si ven que por defecto siempre pone estudiante y en este caso le vamos a poner el nombre del estudiante. Porque es importante, le voy a poner aquí nombre estudiante, ¿sí? Nombre estudiante, ahí está, le borro. Es importante que si ustedes van a tener varias tablas, por ejemplo, ya mismo voy a tener una tabla que se llama asignatura y en asignatura también voy a crear un campo que sea el nombre de la asignatura. Entonces, ¿cómo diferencio a la columna que es nombre de estudiante con nombre de asignatura? Se recomienda que utilicen y que vayan indicando este campo. Si van a tener un campo que se repite o una columna, un nombre de columna que se repite en otras tablas, que le pongan a qué me refiero. En este caso es nombre de estudiante. Ahora, aquí en tipo de datos, por defecto, cuando ponemos nombres, apellidos, nos va a dar, o direcciones, nos va a dar varchar. Varchar es el tipo de dato que me permite agregar letras, números y caracteres especiales. Entonces, por lo general, el asistente me sugiere que sea un varchar. Ahora, el asistente sugiere a veces siempre casi todo varchar. Ustedes deben de verificar que efectivamente eso sea un varchar o amerite ser un varchar. En este caso, el nombre del estudiante está bien, es un varchar, pero de 45 como que está muy grande. Entonces, ustedes pueden ir aquí y reducirle el tamaño. Por ejemplo, le podemos dejar de 25 el nombre, ¿sí? Asumiendo que van a poner los dos nombres, ¿no? Porque con un solo nombre 25 está bastante grande, pero le dejamos ahí, ustedes pueden reducirle el tamaño, ¿sí? Pueden cambiar de tipo de dato dando clic aquí en esta flechita y seleccionando otro tipo de dato, pero en este caso sí es un varchar. Luego vamos a chequear aquí donde dice NN, not null. ¿Qué significa not null? Cuando yo chequeo o marco not null, garantizo que el usuario cuando llene los datos se obligue a llenar el nombre del estudiante. Si yo no activo el casillero not null, el estudiante, si quiere, llena el nombre, si no, no, es decir, no es obligatorio. Pero en este caso, para garantizar que los usuarios ingresen toda la información, nosotros chequeamos not null. Fíjense que nada más, solo la primera columna es la que tiene activo el PK, que es la clave primaria, not null y autoincrementable. Por cierto que el autoincrementable solo aplica para números, no aplica para letras, porque son los números los que se van incrementando 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, por favor, cuidadito, algunos se emocionan y comienzan a poner PK todo. Todas las tablas deben de tener siempre una clave primaria.
Y claves foráneas pueden tener muchas. ¿Qué son las claves foráneas? Son las claves primarias de otras tablas. Eso lo van a ver ya mismo cuando enlacemos una tabla con la otra. Entonces, yo solo voy a poner el ID del estudiante, el nombre del estudiante y acá voy a crear el apellido del estudiante. El apellido del estudiante, ¿sí? Aquí está, vamos a ponerle. Y le voy a dejar con un varchar de 25 también, ¿sí? Apellido del estudiante y le voy a poner NOPNUL, ¿sí? Ahí está el apellido, nombre y apellido. Voy a ponerle la carrera a la que pertenece. Entonces la carrera, vamos a dejarle un varchar de 10 máximo, porque ahí ustedes van a poder TDS, TMEC, TSA, vamos a usar abreviaciones, entonces con 10 está suficiente. Ahí está el nombre, el apellido, la carrera, el nivel, el nivel al que pertenecen. Entonces, nivel, vamos a ponerle nivel. ¿Ya? Acá en carrera no, simplemente no voy a tener otro campo que se llame carrera, pues entonces dejamos como carrera. Carrera y nivel. El nivel es primero, segundo, ¿sí? Entonces lo podemos hacer con un varchar para que escriba el usuario la palabra primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, o lo podemos hacer de tipo entero para que escriban el nivel 1, 2, 3, 4, 5. En este caso vamos a cambiarlo a tipo entero, ¿sí? Vamos a dejarlo como entero para que pueda escribir 1, 2, 3, que pertenece al nivel 1 hasta el 5. Y NOPNUL. Listo, ahí está. El apellido, la carrera y el nivel. Podemos tener mucho más datos del estudiante, como la edad, la dirección, el teléfono, el tipo de sangre, pero por efectos de explicarles completamente cómo se crea un modelo, lo vamos a dejar cortito, hasta ahí. Vamos a crear una segunda tabla que se llame asignatura. Entonces damos clic aquí en el icono de tabla y luego damos clic en nuestra área de trabajo y se ven que se creó la otra tabla. Para poderle editar damos doble clic sobre la tabla y aquí le vamos a poner el nombre de nuestra tabla. En este caso nuestra tabla se va a llamar asignatura. Listo. Entonces si se fijan, si damos doble clic en column name en la parte de abajo, por defecto le pone aquí ID asignatura. Entonces yo le voy a poner, solo le cambio a mayúscula. Luego damos clic aquí donde dice PK, NOPNUL y auto incrementable. ¿Sí ven? Ahí está, el ID asignatura de tipo entero. Ahora aquí le vamos a poner el nombre a la asignatura. Nombre a la asignatura. Y si le vamos a dejar de 45 porque hay asignaturas que tienen un nombre bastante grande, le ponemos NOPNUL. ¿Sí? El ID de la asignatura, el nombre de la asignatura. Y vamos a poner también aquí el estado de la asignatura, ¿sí? ¿A qué me refiero con estado de la asignatura? Y esto es algo que les quiero explicar. En la práctica profesional, por lo general, no se eliminan registros de las tablas. Ya vamos a ver que los registros cuando ya llenamos las tablas con información. Entonces, por lo general, no se eliminan, simplemente se inactivan ciertos registros. Por lo tanto, por ejemplo, existen varias asignaturas en la práctica, en el caso del instituto, que ya no se están impartiendo, que en su momento se las creó, tienen un código, tienen un nombre, pero que actualmente no se las ejecuta porque cambió el nombre de la asignatura, se creó un nuevo nombre. Por lo tanto, esas asignaturas siguen en la base de datos de la institución, pero están como inactivas, es decir, que eso ya no se las está usando. Entonces simplemente se las inactivó. Sin embargo, si me piden un listado de todas las asignaturas que se han impartido en el instituto, yo voy a la base de datos y las puedo sacar todas, activas e inactivas, y puedo filtrar por cuáles están activas y por cuáles están inactivas. Entonces, en la práctica profesional ocurre lo mismo. En el caso de los estudiantes, el instituto ha tenido desde su creación hace más de 25 años atrás miles y miles de estudiantes, pero si yo saco ahorita un listado de estudiantes, solo filtro los que están activos, es decir, los que se han matriculado en este periodo académico. Los que se matricularon en el año 1995, por ejemplo, no tienen por qué salir. Pero sin embargo, si yo quiero consultar qué estudiantes se matricularon en 1995, yo los puedo sacar. Solo que actualmente en el sistema aparecen como inactivos todos aquellos que ya se graduaron, que ya salieron. Y los que están estudiando actualmente están activos. Por lo tanto, yo debo de crear una columna que diga estudiante, ¿sí? Estado del estudiante. En este caso, aquí pongo estado de la asignatura. Ahora, el estado se maneja dependiendo de la institución.
Hay instituciones que manejan con la palabra completa activo e inactivo. Hay instituciones que lo manejan con abreviatura, la A de activo, la I de inactivo, otras instituciones que lo manejan con 1 y 0. Si lo manejan con 1 y 0, aquí sería de tipo entero. Si lo manejan con la palabra completa, activo e inactivo, sería un bar chart de 10, no más. Y si lo manejamos con la abreviación, usamos un char. En este caso, vamos a usar un char. ¿Cuál es la diferencia en un char? Un char acepta hasta 3 dígitos, no más. ¿Sí? Por lo general, y es mucho más corto, ocupa menos espacio, vamos a usar un char. Un char es cortito, máximo 3 dígitos, no más. Por eso es que para todos los caracteres los campos o columnas que tienen más caracteres, usamos un varchar. En este caso, yo solo vamos a usar, cuando ya nos toque llenar esta tabla con registros, la A para activos y la I para inactivos, por lo tanto, un varchar nos queda perfecto. Entonces, yo lo chequeo aquí y listo, cerré. Muy bien, y ahí creé mi segunda tabla. Ahora, ¿qué pasa? Que yo me olvidé de poner el estado del estudiante. No pasa nada. Voy nuevamente o escribí mal el nombre de una columna. Para poder editar los campos, que son los nombres de las columnas, yo simplemente voy nuevamente a la tabla, ¿verdad? Le doy doble clic y le pudiera corregir si aquí hubiera escrito, por ejemplo, nombre y no nombre. O si me había equivocado y aquí no era un varchar de 25, sino que era de 40. Entonces simplemente vuelven a la tabla y le editan. Y aquí también si quieren agregar, pues yo doy doble clic nuevamente y aquí voy a poner el estado, que me había olvidado del estado del estudiante. Les recomiendo que en todas las tablas que creemos, creen una columna que se llame estado, por favor, ¿sí? Para luego inactivar nomás el registro en el caso de que sea necesario. Y asimismo, guardemos la misma filosofía. Si en la tabla asignatura yo creé una columna que se llama estado de asignatura y voy a trabajar con char para poner la A de activo o la I de inactivo, en las otras tablas debo manejar la misma política o la misma filosofía. Entonces aquí le pongo también que es un char y un no null. Listo. Con eso ya se grabaron los cambios. Simplemente doy clic en la X y ya está. Hasta aquí tengo creadas mis dos tablas. ¿Cómo se graba el modelo? Porque aquí todavía nos falta crear una tercera tabla, pero, se me fue la conexión, no sé cómo grabarlo. ¿Cómo lo grabamos? Nos íbamos aquí donde dice File y luego íbamos a la opción que dice Save Model As, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Nos aparecía esta ventana. En este caso, yo le voy a poner la palabra modelo y STJBA, ¿sí? Ustedes pudieron ponerle solamente ISTJBA. Fíjense y tomen nota de cómo se graban los modelos. Por defecto, se graban en sus documentos. Esa es la ruta que me está dando a mí. Ustedes siempre cerciórense en qué ruta se está almacenando el modelo y cerciórense con qué extensión se graban. Los modelos se graban con la extensión MWD. ¿Sí? Es importante porque después a la larga van a tener un montón de archivos y no saben cuál es el modelo y cuál es el script o el código. En este caso, eso se graban con la extensión SQL. Los modelos, que son mi diseño, se van a grabar con la extensión MWD. ¿Sí? Entonces vamos a dar clic en guardar y ya está grabado nuestro modelo y puedo seguirlo editando. En este caso nos falta crear la tercera tabla, que es la tabla de matrícula, que me va a permitir matricular a los estudiantes en cada una de las asignaturas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Damos clic nuevamente en nuestro icono de tabla y luego damos clic en nuestra área de trabajo, doble clic sobre la tabla y aquí le vamos a poner a nuestra tabla matrícula. Porque estamos creando una tercera tabla porque existe una relación de muchos a muchos entre estudiante y matrícula. Un estudiante puede estar matriculado o puede pertenecer a muchas asignaturas y en una asignatura puede haber muchos estudiantes. Por lo tanto, creamos una tercera tabla que nos sirva de puente. Entonces, recuerden, y es muy importante que toda tabla debe tener su clave primaria, su llavecita. ¿Sí ven? ID matrícula es de tipo entero, está chequeado el PK, está chequeado NN y está chequeado autoincremental. Entonces, el ID de la matrícula, ahora vamos a poner la fecha y hora de la matrícula. Entonces, fecha, matrícula. ¿Qué día se matricularon? ¿Qué día y qué hora? Existen, entonces nos vamos aquí en tipo de datos. Vamos a la opción. Existen uno que es tipo date y otro que es date time, ¿sí? Busquemos y aquí nos tiene que aparecer los datos de tipo time y los tipos de datos date time, ¿sí? Entonces, si fuera date, simplemente almacena fecha. Si seleccionamos el date time, almacena fecha y hora. Y por lo general es importante para cuando ustedes se matriculan que se registre en qué fecha y en qué hora, minuto y segundo lo hicieron. Por lo tanto, seleccionamos un date time.
En este caso no le voy a poner parámetros, siempre el paréntesis es para poner algún tipo de restricción o un tamaño específico, lo voy a dejar abierto como datetime, lo que hice fue borrarle esos paréntesis, ¿sí? Y le voy a poner que sea NN, es decir, not null. Ahí está el ID de la matrícula, la fecha de la matrícula y aquí le voy a poner un tercer campo que se llame estado de la matrícula. Ustedes dirán, pero falta la asignatura, falta el estudiante. Eso se va a solucionar cuando relacionemos las tablas. Ya les voy a explicar más adelante. El estado de la matrícula. Y aquí en estado de la matrícula habíamos trabajado o estamos trabajando con char. Doy clic aquí donde dice not null para que esto no quede vacío y cierro. Muy bien, hasta ahí simplemente hemos repetido un proceso de cómo ir creando las tablas. Yo creo que no tienen dudas hasta este momento de cómo se crea una tabla, ¿verdad? Hasta ahí pregunto, ¿existe alguna duda de cómo crear las tablas? ¿Está claro, jóvenes? El tema de crear las tablas. ¿Sí o no? Chicos, Sí, ingeniera, sí. ok, bien. Listo. Viene la parte un poco más compleja. Aquí se aumenta el grado de complejidad. Yo ya tengo las tablas y ahí no van a tener complicaciones. Simplemente para crear las tablas daban clic en el icono de la tabla y luego daban clic en el área de trabajo y lo fueron creando, le ponían los nombres y los campos que iban a tener o las columnas. Los campos es lo mismo que las columnas que va a contener cada tabla. Ya nos sesionamos que todas tengan pues la llavecita de clave primaria. Si ven que todos tienen una llavecita amarilla, estamos perfectos. El segundo paso es establecer la relación, que son, vamos a trabajar con estos iconos que están aquí. En este caso vamos a crear una relación de uno a muchos entre estudiante y matrícula y entre asignatura y matrícula. ¿Sí? Eso se lo voy a explicar una vez que nos volvemos a conectar porque nos queda un minuto para podernos conectar nuevamente. Así que esperen un ratito porque la versión gratuita nos permite que unos 5 o 10 minutos para volvernos a conectar. No nos deja conectar inmediatamente. Entonces, pasa ese tiempo y se vuelven a conectar al mismo enlace que les pasé al grupo de WhatsApp, por favor. ¿Sí? Bien, entonces, como les indicaba, si se nos corta, aquí vamos a usar este icono que está aquí, que dice uno a muchos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Siempre identificar dónde vamos a tener los muchos. ¿Qué significan los muchos? Es donde vamos a invocar a la otra tabla. Cuando ustedes